Muy buenos días, chiquis. Estamos hoy en un episodio más del podcast Obstáculos Emocionales. Yo os traigo a una brillante mujer, y nunca mejor dicho. Ella es Virginia Abelda y ella tiene un emprendimiento muy bonito. Ya sabemos que aquí traemos de lo bueno lo mejor. Bueno, diréis, ¿quién es Virginia? Virginia trabaja sobre todo el hacerte visible en redes sociales. Y diréis, ¿cómo se hace eso? Porque claro, tú subes un vídeo y ya lo dejamos ahí. No, pero es que va mucho más allá. Y es el trabajo que está haciendo Virginia y de aparte tiene una comunidad muy bonita que se llama Mujeres Brillantes. Y bueno, no os voy a seguir presentando, ahora se va a presentar ella. Bueno, Virginia, cuéntanos un poquito. Hola Anaís, bueno, de nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí participando contigo y, bueno, pues hablando de estos temas tan importantes, ¿no? Que es la parte emocional. Y bueno, pues Virginia es periodista de profesión, llevo pues, toda la vida dedicándome a la comunicación y en los últimos 12 años al marketing digital. Y sobre todo impulsando, como tú dices, dando visibilidad a los proyectos de emprendedores y empresas que bueno, pues hoy día, ¿no? Por la corriente en la que vivimos, pues si no estás en Internet no existes, ¿no? Que se suele decir. Así que lo hago desde ahí, trabajando la marca personal, con esencia, con coherencia y bueno, pues impulsando, ¿no? El talento y el emprendimiento, sobre todo del sector de las mujeres, pero al final de todos también en general. Y tú siendo periodista, ¿cómo te entraste en el mundo digital? Porque hay a veces que es como chocante, ¿no? Es como tengo el mundo de un lado y luego el mundo del otro. Sí, pues realmente que siempre he estado, o sea, con la profesión de periodista, los primeros años, siempre estuve en la parte de comunicación en empresas. Nunca he estado en medios de comunicación, salvo ahora en los últimos años. Y sobre todo la parte digital fue a través de la maternidad. Bueno, fue un boom, ¿no? A partir de 2012 aproximadamente que empezaron, ya teníamos Facebook, pero apareció Instagram y fue el boom, ¿no? De Internet, de las redes sociales. A mí me ayudó sobre todo para el tema de la conciliación. Así que, bueno, pues y después, sobre todo, además después de la pandemia, pues todavía más esa parte de digitalización fue un tema importante, ¿no? Sobre todo para muchos proyectos y muchas empresas. Así que ahí ya estaba subida al carro de la parte digital. Sí, sí, la parte digital se está moviendo un montón. O sea, ahí tienes muchísimo trabajo. Yo quiero que volvamos un momento. Yo siempre digo que al pasado no hay que mirarlo ni con fuerza, solo para coger fuerza. Pero ahora quiero que vayamos un momento al pasado, pero sobre todo para poder inspirar a todas estas mujeres que nos están viendo. Y quiero empezar con una pregunta que ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo emocional que has enfrentado a lo largo de toda tu carrera? En la parte más digital, ¿vale? Que es a lo que nosotros nos estamos enfocando. ¿Y cómo lo has podido superar? Porque sé que los obstáculos emocionales a veces nos hacen puñetas. Pues mire, yo te diría, porque además es que hace poquito, con el libro que he escrito, he tenido que hacer ese viaje atrás, ¿no? Que muchas veces tanto miedo nos da. Entonces, he conectado con eso y fíjate que justo mi gran reto emocional ha sido creer en mí, confiar en mí y ser visible, porque vengo de una trayectoria, ¿no? Seguro que has escuchado tú dedicando a este tema, el síndrome de la niña buena, Sí. de haber pasado, ¿no? Una niñez muy feliz y una juventud muy feliz, yo lo recuerdo muy bien, pero con esas heridas, ¿no? Que se van creando y que te das cuenta después cuando eres adulta, pero de siempre agradar, ¿no? De siempre, pues, ser la niña perfecta, entre comillas, de sacar buenas notas, de no decir palabras malsonantes, Hacerlo de de estudiar, en fin, de ir haciendo, ¿no? Todo lo que se supone que tenía que hacer, hasta el punto, ¿no? De estudiar, de casarme muy joven, de tener hijos, de casarte por la iglesia, tal, todo, ¿no? Y ya te digo, afortunadamente, pues tengo mi familia, estoy súper feliz, pero llegó un punto en el que me di cuenta que hasta qué punto estaba yo viviendo la vida que realmente yo había decidido o la que me habían ido marcando, ¿no? De alguna manera. Y darme cuenta de eso
fue uno de los mayores retos, y dar un paso al frente y ser visible, que fíjate que al final es a lo que me dedico, fue el gran reto, ¿no? El trabajar en mí, porque pues eso, aprendí desde muy pequeña de manera, pues eso, por las circunstancias, por las experiencias, que destacar era peligroso, porque si te destacabas, pues podías sentir dolor, ¿no? Es importante lo que estás diciendo, es una herida que muchas mujeres tienen y cuando tocamos la parte de miedos y de creencias, dicen, pues, yo me puedo grabar, puedo subir, además yo también he tenido un bloqueo en redes sociales y no es porque tenga miedo a mostrarme, ni mucho menos, es porque hay mucho más que rascar, mucho atrás, y justo lo que estás hablando, yo creo que muchas se van a sentir identificadas. En ese proceso de que has dicho de o sea, sacar el pie, como yo digo, o sea, dar un paso enfrente, eso tú lo tienes pensando, meditado muchas veces y llega un momento en el como que la cabeza te hace clic y ya se satura. ¿Cómo haces de, vale, estoy saturada, es o ahora o nunca, o voy a seguir así? ¿Cómo es ese paso de decir, vale, vamos a hacerlo? ¿Cómo te cambia el chip? Pues mira, fue a través de trabajar mucho el desarrollo personal. Fíjate que nada pasa por casualidad, todo es causalidad, y en las últimas empresas en las que había estado trabajando, ¿no? En la parte, en los departamentos de comunicación y marketing, todas prácticamente eran de desarrollo personal y de formaciones de alto impacto, ¿no? Yo creo que era como, al final me había estado también yo preparando para ese salto. Y cuando di ese paso al frente fue justo cuando escuché por fin a una vocecita que solemos tener ahí siempre dentro de nosotros, que nos habla y a veces no la escuchamos o a veces la intentamos callar, y que por fin la escuché, ¿no? Porque profesionalmente yo sentía que podía dar más, que podía hacer otro camino, el que yo podía seguir y ayudar a muchas más personas. Y bueno, fue cuando decidí dar ese paso al frente y crear mi propio proyecto y empezar yo a trabajar mi propia marca personal, que había estado haciéndolo durante años para otras personas, para otros emprendedores y empresas. Y fue en 2020 cuando yo di ese paso al frente y dije, bueno, pues ahora tengo un porqué y para qué, que era mi propio proyecto de formación y de servicio. Y eso fue lo que me dio la fuerza para vencer esos miedos, ¿no? De la exposición, de la visibilidad, del que pensarán, del que dirán, que al final siempre... Me gustaría hacer un inciso porque yo creo que es mucho más fácil, y eso lo has vivido tú en tu carne propia, por ejemplo, trabajar la marca visible para otra persona, en este caso la estás trabajando también para ti, es como yo trabajo la autoestima, las emociones para otra persona, pero cuando se trata de mí, como los conocemos y sabemos todo lo que pasa por aquí, es como tengo la capacidad de poder manipularme, de poder hacer todo, de hacer y deshacer. O sea, aún cuesta el doble, es como que nosotros somos nuestro peor cliente. ¿Eso te ha llegado a pasar? Claro, o sea, pasar por todo lo que yo había visto pasar y sigo viendo pasar a mucha gente, síndrome del impostor, el miedo a la exposición, o sea, por todo eso pasé, claro. A medida que has ido creciendo a lo largo de tu proyecto, imagino que habrán momentos en los que has tenido mucho más estrés, más presión. Bueno, imagino que para quien no conozca a Virginia, ella hace todos los años, bueno, creo que lo haces más de una vez al año, ¿no? El evento. Tres veces al año. O sea, imagina, no contenta con una vez, se monta esta mujer 3 veces al año a crear un evento de, bueno, es Mujeres Brillantes, y para que os hagáis una idea van como 300 personas, que no es un evento pequeñito, o sea, es un evento ya a grande escala. Eso imagino que el estrés, la presión, y eso compaginándolo a la vez con todas tus alumnas, tus clientas, todo. ¿Cómo gestionas eso? Pues mira, esto es algo que me preguntan muchas veces, Virginia, ¿cómo llegas a todo o cómo lo haces para estar en todos sitios? ¿No? Yo siempre digo, punto número 1, no llego a todo. Llego a lo que puedo y a lo que doy, ¿no? Es verdad que es mucho, pero claro, tengo esa gran virtud de al tener lo que conciliar, porque tengo tres niños y llevar mucho tiempo ya en ese proceso, porque mi hijo mayor tiene 18 años, con lo cual ya tengo ahí un máster en ese tema, ¿no? De conciliación y de gestión del tiempo. Al final es organizándote y planificando, entendiendo que a todo
pues probablemente no voy a llegar, pero claro que se vive estrés también, ¿no? Sobre todo en ciertos puntos, pues eso, cuando estás pre-evento, pero también tienes, ¿no?, la parte de gestión de clientes, mis propios alumnos, como doy formaciones también en otras empresas y para otras mentorías, pues al final es llevar todo, ¿no?, el programa de radio, en fin, en todo es lo que yo me meto, ni más ni menos. Has dicho una cosa muy interesante, que sobre todo dices, no llego a todo. O sea, la gente por fuera ve que haces muchas cosas, pero como tú dices, no llego a todo. ¿Cómo llevas esa parte de decir, vale, el día tiene 24 horas, solo puedo hacer, no sé, 10 cosas? Y no puedo hacer todo lo que tengo en la lista, a lo mejor son 30 cosas. ¿Cómo llevas esa parte? Porque sé que mucha gente se levanta, tiene una lista y dice, es que Anaís, no me da tiempo a hacer nada. No soy productiva, confunde la productividad con la parte de hacer, y eso ahí es una parte emocional. Pues sí, mira, hay 2 puntos. Uno, hay veces que me sigue pasando de despertarme por la noche porque sé que tengo que hacer algo o algo que es importante y eso sigue estando ahí, ¿no? Pero sobre todo, como además solemos ponernos muchas más tareas y muchas más cosas de las que realmente vamos a poder hacer en el día, o yo por lo menos me sigue pasando a veces, es priorizar. Y entonces de toda esa lista decir, vale, ¿qué es lo realmente importante, ¿no? No urgente, sino importante hacer en este momento y que va a tener repercusión pues en el resto de actividades o de tareas o de cómo se tiene que desenvolver y darle prioridad a eso, ¿no? Básicamente es lo que hago y además lo tengo que hacer a diario porque obviamente hay cosas que se quedan atrás y más cuando tienes niños y surgen imprevistos prácticamente cada día. Sí, de hecho tengo varias alumnas, bueno, y hay algunas dentro de la comunidad que son mamás. Yo les llamo las mamás terremoto. Yo no soy mamá, pero hay días que yo siento que el perrito, hace 2 días, bueno, es bastante mayor, le ha dado un síncope, yo pensaba que el perro ya se me iba y toca todo, o sea, con hijos imagina. Claro. Entonces, por eso yo le llamo mamá terremoto, porque es como que tú las ves y dices, tío, o sea, quiero ser la mitad que tú cuando sea mamá. Simplemente, la verdad que lleváis mucho. En el tema ya sabes que tienes estrés, que tienes ansiedad o que directamente hay muchísima tensión a la hora de organizar este tipo de eventos, o en tu día a día, ¿qué haces para soltar todo ese estrés, para tus momentos? ¿Qué ritual tiene Virginia? Pues mira, respirar, ¿vale? Que esto lo aprendí pues con otras mujeres terapeutas y expertas en el tema. Muy buena. Pero respirar y meditar. Pararme y ponerme una meditación guiada, que es normalmente lo que mejor me funciona, y darme cuenta, sobre todo es tomar conciencia de cuando tengo esa ansiedad, ¿no? Que obviamente llega ahora, por ejemplo, ¿no?, un pre-evento, pues te llega esa Claro. ansiedad. Entonces, aprender a gestionarlo y, bueno, tengo otro, que es, me tatué aquí la palabra confía. Ay, qué bonito. Yo tengo aquí imposible, la in tachado, Sí. entonces queda posible. Entonces es como, nosotros siempre decimos, venga, vamos, o sea, es como, vamos, fuerte, ¿no? Entonces me lo tatué aquí. Sí, Y, pues eso me ayuda mucho a recordar es una venga, cosa el tenerlo tatuado. sí, además que lo tengo en la mano derecha, porque como estoy todo el día con el ordenador o con el móvil, ahí lo veo siempre. Entonces, me recuerda mucho en cuando, pues eso, ¿no?, llega el estrés de que no voy a llegar, que no sé qué, gente, qué tal, que es como, venga, confía que todo va a salir bien. Y Pues eso te funciona mucho lo de las muñecas, pruébalo ahora en pre-evento. No sé si tienes algún perfume, a ver, creo que yo tengo de estos así, que son como de rolón. sí, o un aceite esencial, ¿no? Por ejemplo. Aceite esencial de rolón o incluso perfume. Este es un perfume y este sí que es aceite esencial, que me lo dio una compañera que se dedica a esto. Te echas, ¿vale? Y esto también para las chicas que nos están viendo. Te puedes echar también detrás de las orejas, incluso aquí también, ¿vale? O sea, aquí ya es cuando ya estás a nivel. Y entonces tocas los puntos. Le haces así como masajitos, como circulitos para la izquierda, para la derecha. Luego en esto yo lo hago mucho con mi segundo trabajo. Entonces, y ya cuando ya estoy súper colapsada, le doy aquí. Y eso hace que el cortisol baje, es como reseteo. Cuando voy a hacer me hacen los masajes, me los hacen sobre todo el cuerpo y son masajes, bueno, drenantes, más profundos. Y siempre le digo, escucha, reseteame la cabeza. Sí. Como vamos a 1000, y entonces ella me toca los puntos de la cabeza
imagínate que yo dejo de hablar, que eso ya es un milagro, y entonces me dice, es que es automático, o sea, si yo estoy hablando, hace, y se me corta la palabra, o sea, me relaja un momento en el que es como que se me apaga el ordenador, y eso, cuando tú aprendes dónde tienes el punto, es una pasada. Y yo, bueno, voy a decirlo porque es... Me lo apunto que me hará falta en breve. Busca también el tapping, que eso es lo de los... Eso también... Eso cuando yo voy a subir a escenarios me verás haciéndolo. Eso sí la conocía, eso sí la conocía. El saltar, el soltar y todo eso también. De hecho, has dicho una cosa, el tema de las meditaciones, yo las dinámicas que hago normalmente, hay meditaciones y tal, y muchas veces cuando tengo que preparar una, el nivel bueno, mi cabeza es como, vale, aquí crearla, que quiero, entonces me pongo a crearla, pero ya me estoy empezando a estresar por el eso de que tengo que crearla, tengo que entregarla, quiero que llegue esto, entonces es como que a mí eso no me está relajando, me relaja cuando ya la tengo creada y entonces me la aplico a mí. Entonces cuando me la aplico a mí, si yo estoy aquí y veo que me baja, digo, perfecta, ha salido bien. Porque no me baja, ya es aquí dejarla, probar otro día. A mí me ha llegado a pasar a lo mejor a las tantas de la noche de que me viene, como tú dices, te viene la idea, ¿no? La creatividad, pues ahí me viene la meditación, pues no sé, entonces cojo el móvil, me pongo a escribirla y apago el móvil y ya puedo dormir. Pero es como que yo la meditación, cuando la estoy haciendo para relajarme, tiene que ser de estas con guiadas o tal. Si son mías, tiene que estar creado, si no, el nivel de estrés es al contrario, porque claro, estamos haciendo cosas diferentes. Vale. El tema de la presión, no sé si te ha pasado cuando has emprendido la parte económica, como si el tener un colchón financiero o el poder invertir en esto, en esto otro. ¿Cómo has podido gestionar? Porque imagino que cuando hiciste la primera edición, porque esta edición, ¿cuál es? La que va a ser ahora es la quinta, el quinto evento. Imagina, quinto. Entonces, la primera que la hiciste hará el año pasado. Fue el 21 de marzo, hace un año y poquito. Imagina. Entonces, que ahí para hacer ese evento necesitas una parte económica también que es importante. ¿Cómo gestionas tu parte, bueno, emocionalmente también, con la parte del dinero? Sabes tú que hay mucha gente que tiene la parte de educación financiera fatal, pero a eso le metemos emociones, creencias limitantes con el dinero. Te invierte en un evento, ves a un evento, fórmate o ya crea un evento. Claro, pues mira, yo siempre he visto la parte formación, ¿no? Para la parte inversión en la que yo invierto en mi formación, que lo sigo haciendo, uno, porque me encanta seguir formándome y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa parte yo entendí una vez que, además me lo dijo, lo escuché de un mentor, es cómo, si a ti te cuesta o si tú no estás dispuesto a invertir en ti, cómo va a otra persona después invertir en tu producto, ¿no? Entonces eso lo entendí y me hizo un clic. Y después acerca o sea, y he entendido que esa parte es imprescindible, ¿no? De seguir formándonos a nivel profesional y a nivel personal, ¿eh? Que esto también es importante. Y después el primer evento de Mujeres Brillantes, pues fue, bueno, siempre ha sido todo autofinanciado, obviamente, y bueno, pues hay que apostar en ocasiones, ¿no? En el caso de Mujeres Brillantes, pues surgió, no fue un proyecto que yo tuviese en mente crear, surgió mucho de manera muy causal, y el primero fue un networking, una reunión, un evento de una tarde entre las mujeres que habían estado viniendo al programa de radio, fuimos como 25, y ya te digo, en mi mente no estaba crear eventos de 200 personas, ¿no? Ni de 300, pero por el propio propósito de la comunidad y cómo se ha ido desarrollando, pues ha ido creciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener confianza también y apostar en este caso, ¿no? Por mi propio proyecto, de tener la certeza de que era algo, ¿no? Dentro de la incertidumbre es como, sé que por aquí es, ese sentimiento que uno tiene de, vale, sé que por aquí es. Y obviamente esa presión también está, ¿no? Porque yo en mi caso he tenido que dejar
de lado en este caso otras, por ejemplo, el tema agencia, ¿no? O servicio, porque llegó un momento que hemos estado hablando antes que a todo no podía llegar, al tema de mi membresía, de los servicios, de dar formaciones en otras partes, de Mujeres Brillantes, que es la radio, que es la plataforma, que es los eventos, mis hijos. Entonces llegó a final de año decir, bueno, hay algo que tengo que, o sea, hay un capítulo que yo tengo que cerrar porque si no, no voy a poder poner foco, ¿no? Lo que pone foco se expande. Entonces, dejé de lado una parte de servicio, de gestión de redes, que además llegaba una línea importante de facturación por ahí, y fue con, bueno, lo cierro porque apuesto, ¿no? En este caso por Mujeres Brillantes. Pero claro, hasta que un proyecto se hace rentable, en muchas ocasiones hace falta también un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí he tirado de las finanzas conjuntas con mi marido. Claro, el apoyo mutuo. Claro, y al final es el apoyo, pues a veces hemos tenido que apoyar más sus proyectos, pues en este caso, pues tocaba el mío. Sí, eso también lo vivo yo en casa también. Aunque en este caso es como más el apoyo cerca. Pero bueno, porque al final yo tengo un emprendimiento y él pues está en un trabajo. Él dice, yo haré mi emprendimiento cuando el tuyo salga, porque también es verdad como que yo voy abriendo el camino y entonces él pues ya se va empapando de todo. Y muchas de las veces yo, por ejemplo, dudo a la hora de hacer inversiones grandes y tal, o por ejemplo, una de las formaciones de 5 cifras que me era como, si es que esto es lo que vale un coche, ¿cómo voy a hacer esto? Y era como, mira, venga, va, que ya vemos cómo pagamos, que tienes la capacidad, que tal, que seguro que sale adelante, que no sé qué. Y es como que la parte económica dice, bueno, a lo mejor por creencias, pero podemos tener las dos creencias limitantes, a lo mejor con el dinero, pero muchas veces es más el miedo o la confianza de decir, vale, sí, yo confío en mí, en que lo puedo hacer, pero que luego tú en el camino nunca sabes lo que puede pasar. Claro. Y yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho la parte limitante con el dinero, pero ya no como verlo como algo malo ni nada de eso, sino simplemente que al final es energía y entonces, como tú dices, donde pones el foco se transforma, ¿no? Pero aquí es donde pones el dinero, eso es lo que se expande. Claro. En este caso. Y va muy ligado también al tema del éxito, va muy ligado también al tema del fracaso, porque sí que es verdad que después de hacer esta inversión grande, yo tenía una comunidad de más de 50 alumnas y por gestión del tiempo, gestión de tal, yo no tenía 50 horas a la semana para hacer 50 sesiones individuales. O sea, era una burrada, decidí cerrar esa parte, empezar a hacer grupales y entonces vas viendo hasta que vas, como tú dices, vas cerrando un capítulo, se va abriendo otro y vas modificando. Al final lo bonito de esto es que nosotras tampoco somos las mismas. Emocionalmente vas evolucionando, que eso es lo bonito. Hemos hablado también antes del síndrome de impostor, pero en una posición en la que tú estás, que ya eres, se podría decir, una referente ya en el sector, ya por lo menos mucha gente ya te conoce y tienes una marca que te lo valida. ¿Cómo dices tú, vale, este es el quinto evento de Mujeres Brillantes y tu síndrome del impostor te dice, este te va a salir no sé qué? ¿Qué es lo que pasa por esa cabeza? Y cómo dices, que es el quinto y va a salir de puta madre. Claro, pues te viene esa vocecita de tú al final lo que quieres es llegar. O sea, yo siempre pienso, ¿no? en que la experiencia tanto de las ponentes, colaboradores que vienen como de las asistentes se lleven, ¿no? Esa experiencia y que todo salga bien. Entonces, bueno, pues claro, te llegan esos miedos, ¿no? Y vendrá vendrá gente y habrá sido la fecha ideal, estamos haciendo el suficiente ruido, publicidad, marketing para que llegue más gente. O sea, te empiezan a surgir esos miedos y esas dudas, ¿no? Al final tengo que recurrir confía que todo saldrá como tenga que salir y todo bien, ¿no? Pero no deja de llegar esa autoexigencia, que yo creo que tiene un punto, o sea, la autoexigencia tiene un punto positivo, pero también tiene un punto de maltrato hacia nosotras mismas, ¿no? Cuando nos está causando ese parálisis, ¿no? De la autoexigencia. Y yo creo que el síndrome del impostor está muy relacionado también con ese punto de querer, ¿no? Que todo salga perfecto, que todo salga bien, de la propia validación. Y yo he escuchado muchos casos, ¿no? De gente
pues eso, que vemos como referentes, pero que sigue apareciendo ese síndrome del impostor porque vas creciendo, ¿no? Mira, y ahora me acaban de nominar a participar en un evento muy referente al que llega a cientos de miles de personas. Y el otro día cuando me lo decían, ¿no? De repente tú dices, jolín, qué guay, qué bien, allá que voy. Pero de repente te llega eso y decir, jolín, Virginia, que vas a estar ahí con gente súper grande, súper reconocida, ¿no? Entonces por momento te haces chiquitita y después tú tienes que decirte, venga, no, que si te han reconocido y han contado contigo, por algo será, ¿no? Y vuelves ahí a dar el paso al frente. Claro. Eso con mis compañeros que decían, tía, tengo que ir a recoger un premio a Madrid, yo, pero me da cosa porque no va a estar mi familia acompañándome, que es como lo típico, ¿no? Dice, pues no pasa nada, dice, ya vamos nosotras a ayudarte y si hace falta te subimos, pues como que si te mareas o algo, subimos contigo. Va. Yo recuerdo estar o sea, que nos iban nombrando, nos iban mencionando, nos iban dando, pues como yo digo, como la orla, ¿no? Y nos iban dando pues el premio y claro, yo recuerdo en ese momento que yo no escuché ni mi nombre. La chica me tuvo que dar así como, ¿me han llamado? Y yo, o sea, yo estaba en eso. Y en ningún momento, de hecho, en la grabación se ve que yo voy como un robot subiendo, o sea, a modo automático, es como, sé lo que tengo que hacer, pero estoy en shock aún porque aún no me lo creo. Y luego bajo y me preguntan, me dicen mis amigas, enhorabuena, todo esto en la video. Y yo estaba así como que no, y ya al rato ya es como que me cambia el semblante, ya me río y ya es como, es que aún me sigue temblando el culo. Sí. Y dice, bueno, pero has recogido el premio temblando del culo, que es como, al menos lo has hecho. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo he hecho las ponencias, he hecho tal, pero yo no estaba nerviosa hasta que me dijiste cuánta gente iba a ir. Y ahí dije, a ver, y dice, ¿qué son 100 personas más? Eso mismo me dice, ¿qué son 100 personas más? Dice, no son nada. Dice, da igual, vas a hablar igual para 500 que para 600 que para 1000. Y yo, hombre, lo dice él suele hablar con 2, 3, 5 personas, pero claro, con más personas dice, pero tú eres tú, yo soy yo. Y es como que, y él me tiene mucha fe y aparte de ahí, ese apoyo también, pues, es muy bonito. Porque luego él me ve aquí practicar en casa y como tú dices, a mí también me pasa el síndrome de impostor. Dice, vamos a ver, ¿qué dinámica vas a hacer? Y yo, esta. Dice, ¿cuántas veces la has probado? Y yo, pues no sé, 5 o 10 veces. Y me dice, vale. Entonces, ¿qué te hace pensar que en el evento no lo van a entender? Da igual, mi cabeza ya es como que, y si lo hago así, no sé qué, dice, que no cambies nada, que está perfecto. Y ahí muchas veces digo, mira, entonces tengo ahora mismo lo de la dinámica, de la ponencia, la tengo en un lado, voy practicando y cuando me llega el síndrome impostor es como suelto. Porque entonces lo modificaría todo. Claro. Y a mí también me pasa. Y mira que al final trabajamos con emociones. Luego, no sé si tú tienes algún hábito así como, me viene el síndrome de impostor, venga, pues lo dejo y me pongo a hacer otra cosa o intento cambiar el chip para poder mantener ese equilibrio dentro de lo laboral y lo profesional, porque si no, a veces nos volvemos tarulos. Sí, pues yo salgo, respiro, salgo un poco afuera con mis gallinas y conecto ahí con esa parte de miro el tatuaje. Conectas un montón, tocas tierra. Sí. Toma tierra, sí. Pues así. Muy bien. Y bueno, aquí, esto creo que lo has comentado también antes, que tú has tirado mucho de coach y de mentores para poder superar tus barreras. ¿Qué le dirías a una persona que sabe ahora mismo que tiene algo, o sea, un obstáculo en este caso, porque a mí no me gusta la palabra problemas, y tiene que dar el paso a pedir ayuda o contratar un coach o un mentor para que le muestre un poquito el camino y pueda avanzar? ¿Qué le dirías a una persona que está en este proceso? Pues eso, que primero que es normal sentir esos bloqueos, esos desafíos y que es el primer paso es ser consciente, ¿no? De que tienes ese bloqueo o ese desafío que te está limitando, entender que es normal y que hay otras personas que ya habrán pasado por ahí, pedir ayuda y eso encontrar a la persona que te pueda ayudar a salir de ahí, ¿no? Por tiempo sobre todo, porque si obviamente hay mucha gente, ¿no? Que a lo mejor sale solo también, pero cuando te apoyas en otras personas, pues es más rápido, lo hace más seguro y ya pues vas, ¿no? Con esa además seguridad del acompañamiento. Yo creo que por eso las comunidades son tan potentes y tan necesarias porque, y sobre todo en el mundo del emprendimiento, ¿no? Donde muchas veces, además si es digital,
puede llegar a ser tan solitario, porque estás tú con tu pantalla y bueno, sí, conoces a gente, pero cuando tienes ese entorno que te apoya, pues es vital y súper importante. Y seguir trabajando en uno mismo. O sea, yo creo que nunca terminamos de trabajar en nosotras mismos, ¿no? Yo, es una de las cosas que al principio me ha costado muchísimo y luego comprendí que, pues como tú dices, ¿no? El emprendimiento, cuando estás trabajando y quieres empezar a emprender y a formarte, tu entorno no lo va a entender. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte en el entorno en el que tengo, que he tenido un apoyo familiar y luego mis amigas, o sea, mis amigas no entienden mi locura. Simplemente se dejan llevar por mi locura. Cuando ya saben ya lo que me dedico, saben tal, pero no entienden el nivel de dónde va a llegar esa locura, ¿no? Porque es como, voy a tal sitio, tal, y ellas ya, es como, ya, vale, sí, es ponencia, dinámicas, tal, pero cuando tú le dices, oye, es que tengo este problema, que me pasa esto con una alumna o esto, tal, ellas no van a entender eso. Claro. Entonces es muy bonito tirar de la comunidad y decir, ostras, o como por ejemplo, estoy en una de las comunidades que también soy colaboradora y yo estaba frustradísima porque, claro, estoy compaginando un segundo trabajo que no me está aportando economía, pero el valor que yo percibo en un trabajo no es el que yo busco. Y luego la parte del proyecto, que están saliendo muchas cosas, pero es como la falta del tiempo, esto me quita tiempo, no sé qué, luego la casa, tal. Y era como, quiero estallar, quiero llorarle a alguien y que me entienda y también que me hagan así, ¿sabes? Aparte. Y entonces era como, la chica mandó ese audio y era como, ostras, me siento tan identificada. O sea, siento que estoy igual que tú. Pero bueno, nos damos la palmadita y eso ayuda mucho, porque claro, tú solo puedes comentar a tu amiga, a tu familia o tal, pero no van a entender porque el proceso no lo están viviendo. Claro. Eso es súper importante. Yo siempre, a mí me salió hace tiempo ya un vídeo de estos de las galas de los premios, de los famosos, y dice, ¿y quién te ha hecho el diseño? No sé qué, y qué precio tiene. O sea, te dicen 500, 200, ¿y qué te ha costado esto? No sé qué, no sé si lo has visto. Creo que sí, que algo he visto. Bueno, ¿y cuánto te ha costado? Y entonces empiezan todos los precios y va una chica y le dice, bueno, dice, el diseñador es tal persona. Dice, pero ¿cuánto te ha costado? Dice, ¿qué es lo que más caro llevas? Y entonces dice, lo que más caro llevo mi cerebro. Y se queda, dice, ya, pero no, dice, mi cerebro, dice, no sé, 100.000, medio millón, ¿cuánto me ha costado mi cerebro? Si estoy en formaciones todo el rato aprendiendo, es lo más caro que llevo. Ya no se trae el vestido ni las gafas, tal. Y ahí fue cuando mi cabeza dijo clic, y claro, ahí me cambió mucho porque era como, ¿qué prefieres? ¿Comprarte ropa o una formación? Esto ahora me va a entrar a lo mejor un dinero, es como, venga, una tercera pantalla, que tengo dos, no me conformo con dos, una tercera para poder ver ahí los podcasts o no sé qué, o los mensajes. Luego, ahora de esto de grabación o lo otro. Y ahora, pues a lo mejor quiero hacer, yo qué sé, un curso de oratorio, no sé qué, y es como que, y a lo mejor, yo qué sé, necesitaría un mueble para el salón, ¿sabes? Y no lo estoy viendo. Y eso también es el camino del poder formarte y de poder decir, yo quiero ahora ir a la parte más emocional aún de lo que hemos hablado. En algún momento que hagas sentido, que has tocado suelo, bueno, no sé si sería la palabra idónea o que decir, bueno, pues he fracasado, he tenido un aprendizaje y tal, o he tocado suelo y es como hasta aquí, pero ahora aquí tengo que resurgir de las cenizas. ¿Cómo llevas ese proceso? Y si ha pasado, porque a lo mejor no. Pues sí, mira, a ver, son muchos los procesos que vamos viviendo en lo personal y en lo profesional, ¿no? Yo me acuerdo uno, ¿no? Que fue importante, que además es justo el punto de resurgir, que fue justo cuando tuve mi tercer hijo, que yo estaba, creo que lo comentaba antes, trabajaba en remoto, llevo trabajando en remoto mucho tiempo. Y bueno, pues eso, tuve al tercero, un niño muy inquieto, yo seguía trabajando en muchas, o sea, con distintos clientes. Al final era por cuenta propia, pero al final era como tener jefes, ¿no? No tenía yo mi propio proyecto, era como freelance. Y llegó un momento en el que, y fue ese el punto de inflexión, en el de sentir bueno, yo había tenido ese tercer hijo, ¿no? Porque quería y estaba súper feliz, pero el punto de no puedo con todo, ¿no? Porque además un niño muy demandante, de pecho, de estar todo el día encima mía y de yo querer seguir llevando el mismo ritmo de formación,
de trabajo, ¿no? Y ese fue un punto importante en el que tuve bueno, pues decir, a ver, este es el momento, ¿no?, en el que yo decido y quiero también dedicarle tiempo a mi hijo, porque eso después pasa y ya está. O sea, vivía con un nivel de estrés o de ansiedad muy grande, ¿no? Y me sirvió también para poder tomar impulso y lanzarme yo con mi propio proyecto, porque aunque teletrabajaba y podía conciliar en cierto modo, no dejaba de tener jefes, ¿no? De alguna manera. Entonces, me sirvió para dar ese paso y decir, bueno, pues monto yo mi propio proyecto donde yo pueda gestionar el tiempo y al final, ¿no? Pues eso, poder enseñar a otros a través de la formación, que era algo que me encanta y que quería impartir. Y ya no solo estaba cambiando mi tiempo por dinero, ¿no?, sino que se unía además a otra parte que es súper importante dentro del emprendimiento, que es el propósito. Y por qué haces lo que haces, ¿no? Está para servir a otras personas. Y cuando conectamos con eso, que llega en algún momento, no es que alguien te toque con la varita mágica, sino yo creo que es un proceso y que la vida es un puzzle y vas uniendo esas piezas del puzzle y de repente ves que tiene sentido esos pasos que has ido dando antes, toda tu trayectoria, toda tu vida, todo lo que te ha pasado, y empiezas a encontrarle el sentido, ¿no? Yo creo que el puzzle no se completa hasta el día en el que nos vamos, pero empiezas a verle el sentido y todo fluye mucho más, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con lo que hemos dicho antes, con confiar, que no siempre es fácil, en que va a llegar, ¿no? Va a llegar eso que estamos buscando, eso para lo que estamos trabajando. A mí hay una parte que me ha gustado, bueno, sobre todo, ahora me acordaré de tu tatu todo el rato, que lo de confiar, yo siempre he hablado con el universo, es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo y en los últimos meses que he estado así como un poco más bloqueada, que fíjate tú, ha sido más bloqueo, pero el momento en el que el proyecto se ha movido mucho más, entonces también eso demandaba mucho de mí y claro, pues el otro trabajo también demandaba más de mí, entonces era como caos y era como, vale, pues si ya el universo me hace caso, vamos a ir al ser supremo, que eso ya en este caso es la fe, conectarme con Dios y creo que eso me ayuda muchísimo. Ya no lo digo para que la gente vaya a la religión, simplemente cuando yo hace 3 años fue cuando empecé a conectarme más con la parte espiritual, con la energía, con la parte del universo, todo, y eso me ayudó muchísimo a desbloquear, porque como tú dices, estás confiando en que esa energía se va transformando. Además, todas las personas que hemos llegado, creo que es hasta tercero de la ESO, que hemos estudiado física y química, ahí te enseñan la ley de la energía, que ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, simplemente con eso, tú ya partes de la parte científica, o sea, que ya no es algo que no sea, que no se pueda ver. Simplemente ya con eso, tú ya empiezas a creer y las cosas, cuando tú vibras, se van asentando y van pasando las cosas. Y el poder escribir, yo utilizo mucho la escritura terapéutica, poder escribir y decir, universo, Dios o a quien tú te dirijas, soltar todos los pensamientos, todo lo que llevas en esa cabeza y decir, vale, esto se va a dar cuando se tenga que dar y el momento en el que sé. Y yo tengo varias alumnas que me dicen, es que me ha pasado esto ahora. Yo, es que si te hubieran puesto los cuernos hace 2 años, tú no estarías aquí. Porque ahora es cuando puedes gestionarlo. Antes a lo mejor no podrías. Por eso está pasando ahora. O es que ahora me han despedido, no sé qué, vale. ¿No me estás pidiendo que quieras más tiempo para tu emprendimiento? Pues por eso te está pasando esto. Pero lo has pedido, ¿no? De alguna manera lo has pedido y lo tienes. Claro, ¿no? Eso me pasó a mí. Yo quiero cambiar de trabajo, no sé qué, quiero tener tiempo. Y de repente cierra la empresa. 2 años de tiempo. O sea, imagina. Entonces, claro, eso me ayuda mucho a entender que no estoy sola, es como que el universo está tirándote de ti, te está dando tus cosas, que no es una soledad como a lo mejor cuando estás con una persona. Y esto es simplemente como tip. Pues sí, te cuento algo rápido y es que, bueno, este tatuaje que llegó fue también como un mensaje del universo, de Dios, como tú decías, yo no sé de dónde llegó, pero yo iba justo cuando cumplí 40, me decidí hacerme mi primer tatuaje, ¿no? También como hay un punto de inflexión. Y yo iba camino al tatuador pensando, o sea, le había mandado la imagen para tatuarme un símbolo del infinito.
O sea, lo tenía ahí como súper claro. Y un ratito, o sea, unos minutos antes de llegar, o sea, me llegó esta palabra, no sé de dónde, y fue como, no, me voy a tatuar la palabra confía. O sea, justo antes de llegar al tatuador. Fue una cosa increíble. Después, lo cuento rápido, después, y yo dije, no, me tatuó la palabra confía y ya te lo enseñaré cuando nos veamos, pero la F de confía es un infinito, ¿no? Al final está como ahí dentro también. Y después volviendo a casa, yo dije, jolín, yo no sé de verdad cómo he salido al final con este tatuaje cuando pensaba otra cosa, ¿no? Claro. Y me puse a buscar que yo esta palabra confía la había publicado como un post en Instagram y me fui a buscarla y cuando me di cuenta, o sea, se me pusieron los pelos de punta, fue un momentazo, me di cuenta que la había publicado, o sea, tal cual, la palabra confía, ese mismo día, era un 23 de enero, pero un año antes. O sea, era el mismo día, un año antes, que había publicado esa palabra y fue como algo guau, ¿no? Y al final, Mujeres Brillantes, que es lo que quería comentar también, llegó también, ¿no? Como ese mensaje o esa, no lo sé, ¿no? Hay personas que lo llaman canalización. Canalización, sí, sí, o por una yo señal. siempre había propuesto, nunca, en mi mente nunca había estado, pero nunca de los jamases yo voy a crear una comunidad de mujeres, o sea, nunca. También me di cuenta, y esto lo cuento en el libro, que nuestra herida se convierte en nuestro propósito en muchas ocasiones y que justo mi herida, que había sido esa de visibilidad, ¿no? De no creer en mí, de no dar un paso al frente, al final se ha convertido en mi propósito con Mujeres Brillantes, ¿no? El impulsar a otras mujeres en el momento en el que yo decidí también creer en mí y dar el paso, ¿no? Yo siempre digo, o sea, el brillar, esto que yo hablo de brillar y Mujeres Brillantes, no tiene que ver hacia afuera, o sea, no tiene que ver solo con brillar en el escenario que el mundo te vea, tiene que ver con brillar desde dentro y es un viaje interior. Además, esto cuando nos conocimos, creo que te lo dije, que en la primera videollamada íbamos las dos de rojo y luego lo del diamante de Mujeres Brillantes, cuando yo empecé, era éxito sin corona, que la tengo tatuada, es la corona y dentro ya un diamante. Y lo del diamante era por eso, era uno de los valores que tenía la academia, que luego ha ido avanzando y he tenido que ir cambiando los logos y tal, pero bueno, al final la esencia nunca se pierde. Y con el tema de lo de las señales, han pasado varias cosas, pero yo creo que esto, cuando ya estás muy conectado con, tú dices, con la parte muy espiritual, ya entiendes y sabes que ese es el camino y que estás donde tienes que estar. A mí me pasa mucho cuando me voy a las ponencias o a los eventos, que es como que sacrifico muchas cosas por ir, porque son muchos días. Yo me iba, la vez que más lejos me he ido ha sido a Cádiz y una semana entera fuera de mi casa, con lo que eso implica. Y claro, yo cuando estoy a ese nivel, yo siempre le pido pues el universo o a mi abuelito o cosas así. Y tengo un recuerdo de mi abuelito muy bonito que nosotros jugábamos con los walkie-talkies. Imagina. Entonces teníamos el gorrión, el águila, todo animales que volaban, todo aves. Y de repente, imagínate, vas por carretera, que esto es muy chulo, y de repente empiezas a ver, yo qué sé, pájaros que tú dices, es que en Andalucía, o sea, si solo hay olivos, no ves un pájaro, y de repente te ves una golondrina o una gaviota y tú dices, si estamos a no sé cuántos kilómetros de la costa, ¿cómo? Y empiezan a ver, bueno, vimos, y claro, mi amiga, que ella sí que era canalizadora, con la que iba, mi hijo dice, tía, dice las señales, yo, ¿tú crees? Yo, será casualidad. Mira, paramos en una gasolinera y de repente vemos una bandada de aves chulísimo. Y me dice, ¿necesitas más señales? Yo, que no puede ser tal. Y dice, hombre, tú habías pedido señales, más señales no puedes estar teniendo. Y de repente llegamos, pasamos por un lado y habían flamencos. Chulísimo. Más señales. Bueno, aparcamos, bajamos todas las maletas, tal, el hotel. Todo lo que eran los cristales, pegatinas de aves. Ya, no hay más señales, o sea, estás en el momento en que tienes que estar, en el lugar idóneo, todo idóneo. Y cada vez que yo me sentía súper abrumada, tal, pedía esa semana una señal y todo era aves. Pero es que eso me ha pasado, te estoy hablando de que esto fue hace 3 años, este año también me tuve que ir a Segovia, donde Cristo perdió la capa, como yo digo, y todo eran aves. Y justo me tocó a una amiga que hacía poquito que se había muerto su abuelo también. Y le dije, mira, si te sirve de consuelo, esta es la historia que tengo.
Y yo digo, y a mí siempre se me presenta pues con aves. Y de repente pasa un águila. Mm, Y le digo, mira, no sé si es tu abuelo o el mío, pero ahí está. Y me dice, tía, no me digas eso, tal. Yo no lo sé. Y ella estaba haciendo la dinámica al aire libre, porque era de deporte. Y se ve, mientras ella la está haciendo, una bandada de varios pájaros, entre ellos águilas y tal, y sale grabado con la parte de atrás. Y ujú. cuando yo, tú no sabes la perspectiva que yo tenía de aquí, yo casi me ponía a llorar de saber lo que estaba pasando detrás y ya no estaba viendo. Lo veías, claro. Diseño, y dices, en serio, ellos te están acompañando. Bueno, esto para quien crean estas cosas, ¿no? Y ella estaba súper abrumada porque había pasado un momento difícil y pedía, era el momento ideal, el que estás ahí. Tienes que estar ahí, tienes que Claro. estar ahí para que pasen las cosas. Y es muy bonito si crees en estas cosas, claro. Entonces sientes, pues eso, que estás acompañada, que hay señales que te están indicando el camino, y Ujú, que estás en el momento idóneo. A mí me ha pasado también con ujú. Esther Sánchez, me ha pasado cosas así y yo digo, tía, es que me apareces en todos los lados. Sí. Sí, pero porque las personas, cuando tú estás vibrando una energía, es una bellísima persona, aparece, pues no sé, un recuerdo. Y luego, al contrario, que esto no lo hemos hablado, imagino que a lo largo de todo tu emprendimiento has ido dejando a personas atrás. Pues sí. Personas que te habrán dado mucha pena soltarlas, Mm, pero tu energía ya no está vibrando en esa energía. sí. Esto cuesta, ¿eh? Cuesta. Y fue, o sea, han sido también grandes retos de lo que me ha costado, pero saber marcar límites y decir no y bajarte del barco, ¿no? De proyectos o de personas que sentías que por ahí no era. Entonces, dentro de todo eso que hemos dicho antes, ¿no? Del síndrome de la niña buena, del querer agradar a todo el mundo y tal, pues el poner esos límites y decir, oye, hasta aquí, es de las cosas que más me ha costado. Al final es un duelo. Ujú, Esto en la dinámica ya lo verás, que voy a hablar del duelo. Y al final yo considero que perder a una amiga o perder un compañero de trabajo que ya lo estás quitando de tu vida, tienes ujú, que pasar por un duelo. Y, y a mí me cuestan más esos duelos que los duelos de una relación de pareja. ujú. Porque para mí es como parte de mi familia, me duele más. Claro, Entonces, claro, esos duelos yo he necesitado trabajarlo a nivel emocional, sí, sí. O sea, no, de hecho, alguna relación, como yo digo, me ha llevado, he necesitado de psicólogo y todo, pero bueno, al final es parte del proceso. Y, y al final tú entiendes que cuando tú estás en una vibración o en un propósito, pues te van a ir apareciendo ujú, otros seres de luz, como digo yo. claro. ¿Alguna vez crees que tus emociones han hecho que tomes una mala decisión en tu proyecto o en tu negocio? Que digas, ostras, pues a lo mejor si me hubiera calmado o hubiera estado de otra manera, hubiera tomado una mejor decisión. Pues sí, claro, un montón de veces, o sea, seguramente. Me acuerdo, por ejemplo, ahora de clientes, ¿no? Que a lo mejor has dicho sí cuando tú sentías y sabías que era no, mejor no. Ya, Y dije sí y al final tuve que cortar la relación, ¿no? Pero era algo que yo decía, pero si ya lo sabía desde el minuto uno, ya sabía que no, ¿no? Pero me ha servido siempre de aprendizaje, o sea, no lo he visto como al final ha sido sí, claro, aprendizaje. no, al final aprendemos a que Sí, es como la intuición. Lo primero es lo que va a misa, el resto ya, claro, nada. sí, sí. Y si tuvieras que volver atrás, no sé cuándo empezaste a emprender, que me has dicho, cuando empezaste a ser mamá, ¿no? Bueno, sí, en 2020 fue cuando yo creé mi propio proyecto con mi propia marca personal, digamos. ¿Hubieras querido empezar antes, sabiendo lo que sabes ahora? Claro, o sea, yo siempre lo digo. Algo que habría hecho desde el minuto uno habría sido trabajar más mi marca personal, por ejemplo, estar presente en redes, que no lo hice hasta 2020, y trabajar esa marca personal, que al final todos tenemos una marca, porque ya la gente cuando te ve, tengas perfil en redes o no, y lo hagas con conciencia o no, la gente ya se hace una idea de quién tú eres, ¿no? Por lo que Claro. comunicas, por lo que no. Entonces, habría empezado mucho antes a trabajar esa parte. Es importante, importante. Total. Vale, y ahora vamos a empezar con la sección de las preguntas top. Esto Vale. es para los que les gusta el salseo y si no, ya hasta aquí puedes ver.
Esta parte me gusta mucho porque nosotros estamos muy expuestas a la parte de las redes sociales y siempre hay cosas que tú dices, es como, para que te pasen cosas hay que estar vivo. Eso siempre me ha pasado a mí, ¿no? Y es como fuera de la realidad. ¿Cuál es la compra más absurda que has hecho desde que emprendiste? Algo que hayas comprado que digas, esto no debería de haber comprado o haber invertido dinero en esto. Bueno, tengo que decir que algunas formaciones de las que he hecho, en las que he invertido mucha pasta, algunas, si volviese atrás, no es que no la haría, ¿no? Pero sí, no me han merecido la alegría por el, la persona en sí que lo daba, pero de todas me he llevado al final, pues la comunidad, aprendizaje, todo eso. Pero sí que ahí a veces me he confundido y ha sido una pasta interesante. Al final me lo he tomado como un aprendizaje y ya te digo, de todo me llevo, ¿no? Pero hay algunas. Nos dejamos llevar a veces un poquito, que dices, ¿por qué he comprado esto? Sí, en verdad. Es como... Pero bueno, es como la sensación de tic, y ya luego ya como que te lo planteas un poco. Cuando emprendiste, bueno, ya en el 2020 me has dicho, no, sí, en el 2020, ¿tú te acuerdas de cuando ganas tu primer sueldo como emprendedora, No como en el periódico, como emprendedora. ¿En qué te lo gastaste? ¿Si invertiste o lo guardaste o qué hiciste? A ver, claro, como tenía clientes, yo siempre, desde que empecé, ya empecé a monetizar desde el principio, ¿no? Porque como ya traía una trayectoria, la gente ya me conocía, ¿no? De mucho tiempo. Entonces, no recuerdo de cuánto sería, no recuerdo mi primer cliente, por ejemplo, ahí lo tengo que buscar. Pero es verdad que en el inicio fue mucho invertir en formación, sobre todo para crear mi negocio digital y demás, fue mucho invertir, fue mucho, pues eso, y seguir invirtiendo, y de hecho lo sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Para expandir el negocio, para escalar, poder delegar, ¿no? Y construir también equipo. Eso es parte imprescindible y es parte además que muchas veces como emprendedores nadie nos ha enseñado a hacer y que es súper necesario. Sí, sí. De hecho, luego también en la parte de educación financiera y para la parte de reinvertir una parte, ahorrarla, que luego yo, por ejemplo, dije, voy a invertir en una impresora. Es una buena inversión. Ya lo veo y digo, qué mala inversión he hecho comprar una impresora. Claro. O sea, en un momento, claro, yo imprimía muchas facturas, tal, y claro, ahora es como que va todo digital, ya no necesitas imprimir casi nada, es como vaya mala inversión, cosas que tú dices. Sí. Pero bueno, al estar expuesta en redes sociales, ¿alguna vez te han hecho alguna propuesta indecente y cuál ha sido tu reacción? Bueno, pues muchas, ¿no? De esto típico quiero conocerte y este tipo de cosas. Si nos vamos por esa parte, que esto... Por esa parte, sí, sí. Estamos abiertos, ¿no? Pero nada, yo siempre he entendido que, o sea, cuando alguien se pasa ya de rosca, pues le bloqueas y ya está, ¿no? Entiendo que al final las redes son sociales y que la gente socializa. Yo siempre digo, oye, hay redes sociales para eso, para buscar parejas, relaciones y tal, y a lo mejor Instagram no es el canal, ¿no? O por lo menos si no. Pero bueno, de este tipo, ya últimamente no tanto, creo que hace tiempo que no me pasa, pero bueno, me ha pasado, ¿no? Y sí, yo creo que también ahí cuando estás empezando es cuando más te pasa, o al menos mi percepción, o ya llega un momento en el que estés muy expuesta o algo así, pero sí que es verdad que tengo, bueno, esta pregunta siempre la hago en todos los podcasts, aquí ir al final para cotillear, y han hecho propuestas de pies, fotos de pies, de... No, ¿eh? Mándame plagas, cosas de esas, ¿sabes? Igual si me hubiesen hecho de pies lo hago, ¿eh? Pero no, nunca. ¿Lo conoces? A Jordi Segués, de marketing digital. Sí, sí. Pues a él le hice la misma pregunta y me dice, hombre, una foto de mis pies que es un 42,5 por 1.000 euros, dice, yo te la mando. Vamos, sin duda. Ay, qué bueno, es que, nada, que es muy bueno. ¿Y cosas así más sexuales te han llegado a proponer o que viaje a Bali y cosas de esas o no? No, así de ese tipo que yo recuerde ahora mismo, no, de típico vamos a conocernos o tal y decir, oye, mira, que no, ¿no?
pero no, creo que no. Yo no me expongo mucho tampoco dependiendo de qué manera, ¿no? Entonces siempre voy bastante tapadilla. A lo mejor no, por ahí no llega la sugerencia de ese tipo. ¿Y tema haters has tenido? Claro, alguno. Además, algo que se me quedó grabado de un mentor, bueno, en este caso Alejandro Novas, fue hasta que no tengas tus primeros haters es que no estás haciendo el ruido suficiente. Entonces, claro, que los he tenido. Y bueno, esperando a que lleguen más porque significará que todavía estamos en otro punto, ¿no? De exposición más grande y de que estamos haciendo el ruido suficiente. Al final, yo creo que nos deja, aunque estemos preparados, yo creo que cuando te llega un hater o una crítica, bueno, tienes que aprender a gestionarlo, ¿no? Es una patada, ya luego ya si te hace un poquito de daño, porque somos personas, obviamente lo gestionamos después y ya está, pero bueno, lo dicho, cuando te llegan es porque estás haciendo ruido. Alejandro Novas ahora está trabajando mucho con la inteligencia artificial, que tiene su propio cerebro, y tiene un chat que es para haters. El Novación no tiene para haters, entonces tú le pones, tiene 3 maneras de contestar. Le pones el copy, o sea, de lo que te ha dicho el hater, y entonces te da las 3. Una es contestándole desde lo que uno sabe, que eso nunca da resultado. Las otras es utilizando lo que ha dicho como humor negro o algo de eso. ¿Sabes? Tú que a él le gusta mucho. Entonces, tú cuando te metes a sus fotos o tal y ves que alguien ha sido un hater y ves, y entonces le escoges siempre una de esas dos. Con negro le contesta con alguna retórica de lo que ha contestado, entonces ya no vuelven a contestar. Claro. Y muy gracioso porque tú dices, ostras, y así también vas aprendiendo. Yo el primer hater lo tuve cuando lancé mi libro. Me sentó como una pata. A ver, me pilló muy vulnerable porque yo estaba pasando una ansiedad muy grande porque me habían robado todo el dinero del tema de el libro. Cuando yo lo hice por autopublicación, pero me lo tenían que maquetar y corregir. Entonces me habían fugado, bloqueado, me quedo con las perlas y no ves nada. Y todo eso estoy hablando a 3 meses antes del lanzamiento. Yo no tenía el libro maquetado ni nada. Yo había puesto fe. Entonces, claro, ya toda esa expresión, toda esa ansiedad tal, y de repente yo ya estaba subiendo en redes, estaba haciendo ruido y tal, y subí la portada, y en la portada ya había una falta de ortografía. Y entonces, claro, empezaron todas mis amigas, me pasaron tal, y que tienes un hater, bueno, hubieron como 30 y pico comentarios y todo eran alumnas mías y amigas mías defendiéndome. Y entre ellas me dicen, tía, saca un comunicado que tú eres disléxica y dices que tú lo tienes, en ese caso es, vale, o sea, sí, hay una falta de ortografía, gracias por decirlo. Pero claro, la intención era joder, era como, si aquí hay falta de ortografía, dentro, como, ¿qué es lo que tiene que haber? Y dices que el problema no son las faltas de ortografía, dice, el problema es que te lo está escribiendo una persona que tiene, al final, es una dificultad de la lectoescritura y ha escrito un libro. ¿Tú cuántos libros has escrito? Claro. Pero a mí me dejó, o sea, yo no fui capaz de comentar. De hecho, yo comenté, pero comenté por lo que me estaban diciendo mis amigas. Al final hice un comunicado, pero a mí me costó semanas de trabajarlo. Y ya luego cuando ya fue, de hecho, yo siempre he dicho que el día de mañana los 100 primeros libros de mi edición, que son los que alguna rata tiene y tal, después de haberlos corregido y tal, esos haré algo chulo, algún sorteo y tal. De hecho, están escritos, que es el volumen 1, eso lo tengo puesto. Porque para mí es algo muy especial porque es una parte de mí, es una parte... Claro. Y ahora, claro, la gente dice, pues yo quiero un libro con falta de ortografía, es como que lo vuelves tú en valor. Y es muy bonito, pero ya no hay libros con falta de ortografía. Ya están todos vendidos. Entonces, claro, al final depende de cómo tú lo gestiones, pero sí que es verdad. Luego también he tenido haters de esto de que porque hay veces que pues las relaciones que son tóxicas y todo eso, dicen, no, porque si estás como, ¿cómo era la palabra? Porque estaba como diciendo que la persona, si te pone los cuernos, como que está bien. Y a ver, no está bien, pero a lo mejor dentro de sus valores sí. O sea, yo no sé lo que se le pasa a esa persona. Entonces, claro, el hater comentaba como que si todas te ponen los cuernos es porque todas las mujeres son así. Le dije, uy, es que no es un hombre. Y yo lo digo tanto como por hombre como mujer. Y entonces, claro, hay haters
como que me hundieron en su momento, pero aprendí a decir, y luego otros haters que dices tú, venga, va, ni contesto. ¿Y los no negociables de Virginia, cuáles serían? Pues mira, mis no negociables son, bueno, el tiempo en familia y el tiempo que le dedico a mis hijos. Esto no quiere decir que haya días que no estoy en mi casa, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, los fines de semana, salvo que haya eventos o voy a una formación y tal, pues me intento desconectar y que sea ese tiempo de calidad. Un no negociable es seguir formándome también, es súper importante. Y bueno, esos son dos. El tercero no sabría decirte cuál es. Un no negociable es el café de la mañana. Porque además Bueno, no despierto. se lo digo a mi novio, ese no sale sin tomar café. Yo no tomo café, yo si tomo café acabo en urgencia. Me pone muy nerviosa. El tema, a lo largo de toda tu trayectoria, ¿habrás tenido alguna historia de esas típicas que cuando te reúnes entre amigos siempre cuentas? Porque es algo como que en ese momento era como malo, pero luego se convirtió en la típica historia graciosa. Uh-huh. ¿Tienes alguna de esas? A ver, tengo que recordar, bueno, mis historias tienen mucho que ver siempre con que yo he andado mucho en las nubes siempre, ¿vale? O cosas que hayan pasado, bueno, imagino que en el programa de radio hay cosas que pasan Bueno, que en como... el programa de radio que se me haya atragantado a alguien y sin tener que decirle, sí, una vez yo estaba participando en uno y me entró un ataque de tos y fue como buscando agua por todos sitios. ¿No? En directo. Sí, en directo, en directo. Y yo siempre lo digo, yo estaba buscando incluso un jarrón que hubiese ahí con agua, me lo hubiese bebido, porque esto de que no puedes, y claro, estás en directo y dices, ¿qué hago, Dios mío? Y no paras de toser. Y eso fue súper angustioso. Y después he tenido alguna persona, eso, que le ha entrado tos estando conmigo en directo, al final lo aprendes a gestionar, ¿no? De decirle, oye, sal, o si tienes por allí agua a mano y se lo das y demás. Sí. Y después, bueno, de historias me acuerdo en la facultad, que esto siempre lo contaba y me reía mucho, de como estaba siempre ahí un poco en las nubes, ¿no? Yo soy muy de imaginarme cosas y de extraerme, y me acuerdo de asustarme yo misma, ¿no? Me acuerdo una vez estar en la cafetería y de repente ver una sombra, estar tomándome el café, ver una sombra, asustarme y echarme el café encima de la cara, y era mi pelo, o sea, me había asustado con mi pelo. Y bueno, cosas así. Tendría que pensar, porque historias un millón, claro. Pues nada, Virginia, hasta aquí son las preguntas, hasta aquí ha sido el podcast. No sé si quieres decir algo. Bueno, pues agradecerte la oportunidad, agradecerte que el universo te pusiera en el camino bueno, pues para hacer esas colaboraciones y todo lo que esté por llegar. Y bueno, para la gente que nos ve, simplemente le daría ese consejo. Primero, que se permita brillar, y ese brillo, como te decía, empieza dentro a reconocer nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, que hay veces que las dejamos dormidas. O sea, somos mucho de reconocer las habilidades, lo que hacemos bien, pero esos dones y esos talentos a veces los dejamos ahí dormidos, ¿no? Entonces, volver a conectar con eso para dejarlo fluir, porque si los tenemos, si Dios, el universo, quien tú creas, te los puso ahí en ti, es para algo, ¿no? Y por algo. Entonces, que lo reconozcamos, y eso tiene que ver, con eso tiene que ver el ser una mujer o un hombre o una persona brillante, con reconocernos y dejarnos brillar, porque ese brillo, ¿no?, del que hablamos, ese permitirnos brillar, ilumina el camino de muchas personas. Entonces, si no lo haces por ti, que debería ser por ti primero, pues hazlo por el resto de personas a las que puedes impactar, ¿no? Empezando por tu entorno más cercano. Yo siempre lo digo, ¿no? Los primeros por los que hago todo lo que hago son mis hijos, para poder ser un ejemplo para ellos, y después el resto de personas en las que de alguna manera, a veces sin darte cuenta, impactas y de alguna manera inspiras, ¿no? Así que todo el mundo deberíamos darnos el permiso de brillar. Qué mensaje más bonito. Me encanta. Bueno, familia, hasta aquí el podcast y esperarnos en el próximo, que se vienen cositas y mucho salseo al final de los episodios, ya sabéis. Bueno, dejarnos todos los comentarios, pondré también todos los enlaces de Virginia y todo para que veáis las redes, tal, y el evento también lo pondré por aquí, el libro, todo, no va a faltar nada.
llenarnos de muchos likes, mucho amor y pedir la segunda parte si os ha gustado. Gracias. Gracias. Hasta ahora.